para darles algunas instrucciones generales. Bien, estamos ya en el tema 5, cambios rápidos, Quick Changeover con SMET, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Está aquí el link a la sesión que hemos ingresado el día de hoy. Está la sesión del día de hoy. Hay un archivo Excel que es el cual vamos a utilizar para el caso del día de hoy. Y hay dos artículos que también les he colocado acá. En la sesión del día de hoy se las estoy colocando no para, en realidad lo que me interesa es que cuando vayan a los grupos repasen esta parte, que es el caso o el problema que ustedes van a solucionar hoy en equipo. Para resolver ese caso, yo les he brindado también este Excel, que lo vamos a descargar para que lo vean. Permítanme un segundo, ahora se los voy a mostrar todo por completo. Ese es el Excel que ustedes van a utilizar para trabajar. Así que también les recomiendo que eh, cuando puedan descargar tanto el material de la clase como el Excel que está aquí. Y ese es el archivo que les estoy comentando. Y luego tienen dos artículos. Eh, Uno vinculado a la aplicación de SMET en una línea de corte. Aquí tiene una parte teórica que es la que vamos a revisar el día de hoy también. Y también me cuenta un poco de cómo se ha desarrollado la metodología, el análisis, los diagramas de espagueti que los vamos a mencionar el día de hoy, los tipos de precios que han identificado y las acciones que han ejecutado. Así que te lo recomiendo que lo lean en cuanto puedan. Es una lectura bastante ligera. Estoy tratando de colocarles papers, que son lecturas cortas, pero didácticas para saber de cómo se implementan ciertas herramientas en la vida real. Es uno de los artículos que ustedes tienen. Otro artículo que ustedes tienen, que les estoy colocando vinculado a este tema, es uno que está vinculado a, disculpen la redundancia, a reducir los tiempos generados por cambios de referencia o cambios de formato en el área de empaque de una empresa del sector farmacéutico. Esto es en Cali. También es un ejemplo de aplicación de SMET, muy similar, componentes, un poco de teoría, eso lo vamos a revisar conmigo, eso también un poco de teoría, lo van a revisar conmigo muy rápidamente, y aquí ya les cuento un poco del caso, ¿no? El análisis. Y les menciono aquí las etapas. Hoy vamos a ver 3 etapas para implementar esta herramienta. Y el caso y la solución del caso también tiene la misma figura, ¿no? Etapa preliminar, etapa uno, etapa 2 y etapa 3, que es parte de la teoría. Y aquí les muestro un poco los resultados de lo que ellos lograron. Y referencias adicionales si ustedes quieren saber un poco más. Un libro que les recomiendo es este. Menos referencia a este libro. Una revolución de la producción, el sistema SMET, que es un libro de 1990 eh, de Shigo Shingo, que es un japonés. Entonces ese también se los recomiendo. Entonces, ese es el material que ustedes tienen para la sesión del día de hoy. Como les dije, les recomiendo descargar la presentación y tomar en cuenta que este Excel sí lo van a utilizar el día de hoy. Bien, veo que ya somos un poco más desconectados. Quería saber si acá había alguna duda o consulta de lo que les había mencionado hasta aquí. Los que se han ido conectando, muchas gracias. Y también ayúdenme, por favor, haciendo mención si tienen alguna duda de la sesión anterior antes de iniciar la sesión del día de hoy. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Estamos bien? Tenemos un mensaje en el chat. Perfecto. Bien, entonces vamos a iniciar el día de hoy. Como les había repasado a sus compañeros, aquí tenemos el material que vamos a usar el día de hoy. La sesión ya en documentos, el Excel del caso del día de hoy y dos documentos o estudios que complementan el presentado. Bien, entonces dicho eso, vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Como saben, de cualquier duda o consulta, adelante, con toda confianza. Cuanto más preguntas va a ser mucho mejor y enriquecedor para el aprendizaje de todos nosotros. Si quieren compartir algo de eso, también, no hay problema. Bien, antes de iniciar, me gustaría saber si alguno de ustedes está familiarizado con este concepto SMET, cambios rápidos, y quizás en alguna compañía en la que ustedes trabajan, en alguna bibliografía o tesis que han estado revisando. Si tienen alguna idea en qué consiste esto o para qué se utiliza. Cualquier participación, sea mínima o sea de una alta experiencia que hayan tenido.
También comenten si es que es la primera vez que lo escuchan. ¿Ninguno lo ha escuchado antes, equipo? ¿Es nuevo este concepto para todos? Perfecto, Lira. Gracias por comentarlo. El SMED permite implementar GU. Mm, bueno, son estrategias que ayudan a la liquidez, digamos, de los pilares de la pirámide que vimos, ayudan a la liquidez del negocio. La naturaleza es diferente y sí, podrían soportarse entre sí para lograr, digamos, una diversificación de la producción. Bien, Ayrton, hemos escuchado poco. Tiempos de cambio, bien, reducir los tiempos que no añaden valor también. Vamos a hablar de cómo mejorar los tiempos de cambio y dentro de ellos vamos a trazar qué actividades no agregan valor para reducirlas. Así que es una combinación también de lo que dice Rodrigo y Mario. Así que está excelente. Bien, ¿algo más? ¿Alguien que lo haya probado? ¿Alguien que esté haciendo su tesis sobre esto? ¿O que lo esté pensando utilizar como herramienta? También adelante, coméntelo y lo tomamos de referencia. No hay problema. Bien, bien, Sofi. Si tienes alguna duda o tienes alguna idea, ya quizás hayas decidido cómo orientarlo o cómo lo has pensado. Ah, o sea, en la tesis sí, quería implementar SMET, ya hice el marco teórico y ahí vamos. Ya, perfecto. Entonces, bien, dudas, consultas sobre esto, adelante, van a ser súper bienvenidas. Entonces, iniciamos, equipo. A ver, ¿qué ha pasado en la historia? En la historia lo que ha sucedido es que eh, antes las compañías tenían una capacidad productiva y buscaban la eficiencia de esa capacidad productiva, entregaban un modelo básico, por ejemplo, de los vehículos, y dependiendo de la disponibilidad del producto, la gente compraba. Por ejemplo, un producto estándar como el Volkswagen. Se fabricaba Volkswagen y una misma serie, un mismo modelo, y la gente, si quería un automóvil, tenía un modelo que elegir. Variantes mínimas en color, pero no había tanta diversificación del portafolio de vehículos como hoy sí la tenemos. Entonces, las empresas estaban acostumbradas a vender en función de lo que ellos ofrecían. Entonces, el poder de negociación era diferente, porque las plantas ofrecían productos y la gente de lo que había elegía. Hoy los poderes de negociación han cambiado mucho, hay más empresas, hay más competencia y las compañías ahora lo que buscan es satisfacer las expectativas del cliente u ofrecerles otras que recojan cosas que el cliente no consideró como sus expectativas y pueden incluso generar necesidad. Entonces, de lo que antes las plantas tenían corridas de producción muy largas, de productos idénticos o bien estandarizados, están pasando a tener producciones muy variadas o diferentes. Es un caso como una empresa que vende solo un vehículo de un color y ahora una empresa que vende distintos modelos con distintos aditamentos, versiones y colores al mercado. Una empresa que vendía solo un tipo de galleta y ahora tenemos bastantes diversidades de galletas para distintos negocios, igual con los aceites, igual con el gas, igual con cualquier producto que se manufacture, se trata de tener variedad. ¿Qué nos permite tener variedad? Poder entrar a distintos nichos de mercado y maximizar la utilización de la planta. Tengo una planta que si es muy especializada, solo va a tener una capacidad orientada a cierto sector del mercado, pero al haber entrado con distintos productos, me da más opciones de entrada a distintos nichos de mercado, más mercados. Es decir, que me da mayor demanda y mayor oportunidad para maximizar la utilización de las líneas de proceso que yo tengo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que conforme la producción ha ido migrando a formatos más variados, las líneas de lo que antes producían una única vez, una corrida larga de producción de productos, hoy tiene un tramo de una producción para, reajusta la línea, la recondiciona y va a la siguiente producción. Produce otro producto para la línea, la recondiciona y cambia al siguiente producto. Esos cambios generan efectos en la eficiencia. Y les quiero hacer una pregunta. Ese cambio o esa parada de ajuste y acomodo de la línea para dejar de producir un producto y pasar a otro, ¿qué tasa de OE afecta? ¿O qué componente de la eficiencia afecta? Tenemos disponibilidad, rendimiento y calidad. Un cambio que puede afectar.
¿Solo la disponibilidad? Sofi, Madi, ¿solo la disponibilidad? ¿Alguien se aventura más? ¿Rendimiento también? ¿Solo las dos o creen que también pueda implicar calidad? Imagínense una línea de proceso. Estamos produciendo una gaseosa, una gaseosa de color oscuro. Vamos a cambiar a una gaseosa mucho más clara. Y cuando nosotros cambiamos, le generamos un trauma al proceso. Puede generar, y entonces hay una complejidad. Bien, entonces vamos a repasar. Voy a hacer un cambio, ¿de acuerdo? En el cambio yo voy a generar una parada. La parada me afecta a la disponibilidad, definitivamente. Ahora, imagínense que estamos en la planta, estamos produciendo una gaseosa oscura, paramos, recondicionamos toda la línea, sacamos el líquido oscuro que ha sobrado, inyectamos el líquido claro ahora que vamos a envasar, los ajustes, quizás usemos otra botella, eh, y cuando nosotros reiniciamos a máxima velocidad, o es que nosotros tenemos una curva de calentamiento hasta llegar a la velocidad crucero, como le llaman algunas compañías. Cambiamos y de golpe estamos en un estado estable, el proceso, ¿se imaginan que es así? Hay una curva, ¿verdad? Ese periodo le llaman periodo de calentamiento, curva de calentamiento, periodo de warm-up. Entonces, ahí está la pérdida de rendimiento, porque cuando la línea está preparándose para el cambio, desacelera, cuando hace el cambio para, y después que ya reinicia, nuevamente tiene que entrar en un periodo de calentamiento hasta que entre en velocidad crucero o ya estable. Entonces, estamos hablando de disponibilidad y rendimiento. Pero ¿qué es lo que sucede cuando la línea comienza a reiniciar? Comienzan a hacerse ajustes y algunos productos no salen tan bien. Comienza con producir y un producto sale con un poco de ajuste. Entonces tengo que ajustar un poco más cierto formato. Una botella se regulará, la etiqueta me estará saliendo muy arriba, mermaré un poco. Entonces también comienza a afectar la calidad. Y además, como lo mencionaban ustedes, al darle un cambio traumático a la línea, es una oportunidad para nosotros cometer errores. Lo vimos, por ejemplo, en los ejemplos de Pocayoke. Yo les decía, estoy fabricando panes de tal gramaje, pero si me equivoco y coloco más los pistones, o sea, hago un error en la preparación, genero producto no conforme. Estoy envasando galletas de 6 unidades, pero si me equivoco de formato y le pongo una caserina o un formador más pequeño para galletas de 4, comienzo a romper el empaque. Entonces, el cambio de formato o los cambios que se hacen de un formato a otro generan pérdidas de disponibilidad, rendimiento y calidad. Entonces, como el mercado, por un lado, tengo un mercado que me está llevando a eso, a hacer más cambios, a dar más diversidad, y por otro lado, tengo pérdidas de disponibilidad, eficiencia y calidad, las compañías tienen una encrucijada o un dilema. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para dar más diversidad? Es decir, programar más cambios en las líneas y por otro lado, no perder eficiencia. ¿Cómo hago para comenzar a utilizar takt times y entregar cantidades en función de lo que me pidan, pero que ello no me golpee más la eficiencia a través de la disponibilidad y calidad? Entonces, la pregunta que yo les haría es, ¿qué es lo que ustedes harían como gerente? Julio, ¿qué harías como gerente? Yulisa, Carrie, Sophie, ¿qué harían si es que yo les digo, vamos a salir a un mercado con mucha más variedad, pero quiero cuidar mi OE, quiero cuidar mi eficiencia, mi costo? Voy a tener más cambios. ¿Cuáles son las cosas que tradicionalmente estamos acostumbrados a hacer cuando tenemos que hacer muchos cambios y quiero cuidar la eficiencia? ¿Qué harían ustedes? Vamos, adelante, equipo. ¿Qué harían ustedes? Antes de entrar al SMED, Sofi, o bueno, o ¿por qué aplicarías SMED? ¿Qué esperarías lograr con el SMED? Pero ¿qué tradicionalmente solemos hacer? Ya, ok, hacemos periodos de prueba, Rodrigo, y ese periodo de prueba, ¿qué haríamos? ¿Probamos a hacer el cambio antes de que lo hagamos? ¿O cómo lo estás imaginando, Rodrigo? Usen el micro si gustan, no hay problema, micro chat como ustedes gusten, pero cuéntenme, ¿qué harían ustedes? Tenemos un mercado que nos va a demandar muchos cambios y quiero cuidar mi eficiencia para lograr mi costo objetivo. ¿Qué es lo que ustedes harían?
y saben que tienen que preparar una planta para recibir muchos cambios. ¿Qué harían? ¿Qué ideas tienen? ¿Ninguno de ellos tiene idea? A ver, vamos. Simulación del nuevo proceso, de acuerdo, practicar. El tipo de diseño, ok, Valeria dice, voy a trabajar con diseño. Imagino que vas a echarle mano al diseño. Les voy a dar un ejemplo de esto, a ver si que va por ahí la idea, ¿vale? Y empezar los cambios más fáciles. Ya, ok, empezar a acomodar la secuencia para hacer los cambios más fáciles. Bien, también se suele hacer. Una de las cosas que se solía hacer también a través del diseño que era, ¿no? Tengo un portafolio de vehículos y hay clientes, el 90% de mis clientes me vende, bueno, me compran en realidad vehículos con aire acondicionado. El 10% de mis clientes no le interesa el aire acondicionado. O el 9% de mis clientes quiere cenicero y el 10% no lo quiere. Entonces yo a través del diseño, cómo preparo la planta para digerir esa variedad eh, y no afectar la eficiencia, digo que todos los carros tengan cenicero, que todos los carros tengan aire acondicionado. O sea, a través del diseño mitigo un poco el efecto de la ineficiencia en la variedad. Pero recuerden que ahí lo que yo estoy haciendo es igual no terminar de aprovechar toda la oportunidad de variedad. Porque imagínense que yo tengo un perfil de consumidor que me implica que la mitad de ellos quieran cenicero, un carro con cenicero, y la otra mitad no lo quiera. Entonces, cada vez que yo en el proceso cambie de formato o de tipo de producto, voy a tener que preparar a la línea para que coloque o no coloque el cenicero. Bien. ¿Qué más harían? Simulaciones, entiendo que por ahí va el tiempo de entrenamiento. ¿Qué harían si ustedes tienen que sostener, ¿no? Una planta que va a tener muchos cambios, pero que no quieren afectar la eficiencia? ¿Alguna idea más? Una idea más y continuamos. Por ejemplo, Flavia. Flavia, ¿estás con nosotros? ¿Tienes alguna idea? ¿Qué dirías tú si tenemos una variedad importante y queremos cuidar la eficiencia? Franco, ¿nos escuchas? ¿Tú qué harías respecto a la pregunta que estamos haciendo? Disculpe, profesor, recién acabo de entrar a la clase, no entendí bien la Tranquilo, pregunta. Franco, ¿Se no te podría preocupes. Tienes una repetirla? compañía que está lanzando productos, pero estamos vendiendo, digamos, celulares. Vendemos celulares y nos hemos dado cuenta que el mercado tiene distintos tipos de perfiles de consumidores y tenemos que procesar 20 tipos de celulares, de lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer un celular. Eso va a generar que tenga más paradas por cambios, más pérdidas de rendimiento, más oportunidades de errores. ¿Qué harías? Lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué harías para que puedas trabajar esa variedad, pero cuidando la eficiencia de la planta? Quizás, no sé, dar prioridad a los productos más demandados, quizás, Ya, ok. o ordenarlos por una secuencia también. Me Ya, acuerdo que eso vimos en el curso de SIP, que era el SMET, que definía los diferentes productos y agruparlos para que no afecte tanto la variación, ¿no? perfecto. Bien, y les voy a ir dando la oportunidad y la desventaja de cada uno. Si yo genero secuencias óptimas de producción, se suele hacer mucho en algunas industrias como en los alimentos. Por ejemplo, yo paso de un producto claro a unos productos oscuros. Si yo voy a hacer Inca Cola, prefiero producirla antes que hacer Coca-Cola. Si yo quiero correr una línea gaseosa, prefiero hacer primero Sprite, luego Coca-Cola y luego Coca-Cola. ¿Por qué? Por secuencia de colores. Si yo quiero procesar gaseosas de distintos tamaños nuevamente, voy a tratar de hacer un programa de producción que recoja los tamaños de las gaseosas similares y agrupe las que son diferentes. La desventaja de eso es que a veces el mercado no se comporta así. A veces el mercado prefiere la Coca-Cola con mayor oportunidad que el Sprite. Entonces, se puede hacer eso, se suele hacer en muchas plantas, pero hay todavía una limitante. ¿Qué más?
Nos decía Brisset, subcontratar, hay que tener cuidado con los temas legales, ¿ok? Algunos países de la región no permiten la tercerización, aquí en Perú sí se permite, y hay que tener cuidado la relación laboral que se tenga con las actividades de subcontratación, ¿sí? Es una arista diferente a la gestión industrial, pero no todo se puede subcontratar, y las compañías suelen no subcontratar lo que es un proceso central, como es la fabricación. Si es que tú subcontrataras, la fabricación se llamaría maquila, y la eficiencia te dejaría de preocupar, que lo absorbería el maquilador. Sin embargo, el costo probablemente la maquila va a recoger el margen del maquilador. Para continuar con esto, ¿saben qué es maquila, verdad? O no todos lo tenemos claro para repasar. ¿Sí? Todos bien con el término de maquila. Ya. Entonces, cuando tú maquilas un proceso, eh, tú para la maquila y el costo va a recoger el margen del maquilador. Entonces, tiene esa desventaja. Y además que los maquiladores a veces no son empresas tan responsables o también estructuradas como un gran corporativo, una empresa grande. Entonces, suele tener algunas o muchas. Luego, por ahí nos comentabas, Valeria, sobre documentar juego de aprendizaje y entrenamiento. Eso es algo que también se hace. Dividir líneas especializadas. También se suele hacer Lira, solo que hay un inconveniente, que eso es muy costoso. Porque me gustaría tener líneas dedicadas a familias de productos especializadas. eh, Y sí me funciona bien si es que yo tengo un gran portafolio y varias opciones de inversión para montar distintas líneas en un espacio grande. Pero si yo tengo una única línea que es surtir muchos productos y no quiero invertir en comprar otra, tengo que ser eficiente en los cambios. Entonces, puedo tener líneas especializadas muy eficientes, pero a veces las compañías no tienen esa oportunidad. Estandarizar los cambios, vamos a hablar un poco de eso bien, Carla, gracias por la participación, y agrupar los procesos en procesos similares. Bien, entonces, gracias por sus participaciones y han comentado un poco de las estrategias tradicionales. Yo les voy a comentar hoy 3 puntos de las estrategias tradicionales y luego vamos a ver el SMED, sus beneficios, cómo se aplica y al final ustedes van a resolver un caso con lo que nosotros veamos. Es la agenda del día de hoy. Bien, ¿qué es la agenda tradicional? Perdón, las estrategias tradicionales. Las estrategias tradicionales son tres. Entrenamiento especializado. Como nosotros queremos hacer cambios más rápidos, designamos a personas específicas para que realicen el cambio. Expertos en conocimiento y experiencia o con altos niveles de experticia que ejecuten esos cambios para que sean lo más rápido posible. Eh, no obstante, hay una desventaja aún con esta medida. Además de invertir mucho tiempo en entrenamiento, las plantas que tienen mucha rotación de personal tienen problemas con ello. Lo otro es que no bien llevado puede generar dependencia. La línea principal depende de una persona especializada para hacer el cambio, o bien entrenada. ¿Dónde nos ha evidenciado que eso no es algo bueno? En los tiempos de pandemia. ¿Por qué creen que el tener personas especializadas para realizar cambios eh, fue algo negativo en los tiempos de pandemia? ¿Alguna idea para contarles un poco? ¿Por qué creen que tener personal especializado en hacer cambios fue algo contraproducente en los tiempos de pandemia? Se enferman de COVID, de acuerdo. Algunos se pusieron en cuarentena, faltaban. ¿Qué más? ¿Quiénes suelen ser las personas mejor entrenadas y especializadas? ¿Los más jóvenes o los mayores? Y los mayores, cuando una persona también es mayor, ¿qué le comienza a pasar a su salud? Exacto, exacto, Bruno. Personal de riesgo, grupos de riesgo. ¿Qué le pasó a las industrias peruanas? Que las personas que eran especializadas y que lideraban las líneas y que hacían los cambios o reparaban las máquinas, eran grupos de riesgo en muchos casos. O eran personas mayores y era un recurso limitado y escaso. Entonces, de depender de un entrenamiento especializado para hacer cambios fue contraproducente. Sería genial que el cambio sea tan sencillo que cualquier persona lo pueda hacer. Así como siempre hemos buscado que las herramientas de manufactura esbelta, del TPS, sean para cualquiera, sea 5S, gestión visual, cuando nosotros decimos que cualquiera pueda entenderlo, que cualquiera pueda saber qué coger de la misma forma. Ese principio debe ser aplicado a lo que vamos a ver hoy, que es que cualquiera pueda hacer el cambio. Entonces, una estrategia tradicional, que como les digo, tiene algunos defectos, es el entrenamiento especializado. El simular, el preparar con antelación, el entrenar solo un grupo de gente es a veces no muy bueno.
o tiene muchos sesgos. Más, tenemos otro, grandes lotes para minimizar el efecto. Lo leemos ahí y luego me consultan ustedes a ver si se entiende claramente. Aumentar los tamaños de lotes de producción permite diluir el efecto de los tiempos de preparación entre todas las unidades procesadas. ¿Está claro eso? ¿O hay algo que con la lectura no quede súper claro? ¿Qué creen que hace referencia a esto? Grandes lotes para minimizar el efecto, que es la segunda estrategia tradicional. Perfecto. Choca con la producción nivelada de acuerdo a los takt time, de acuerdo, inventarios, pero sí entienden que al tener mayores lotes, el efecto de la pérdida de disponibilidad, rendimiento y calidad se diluye mejor, ¿no? También, Rafael, eso también suele pasar, que yo tengo una corrida muy larga y si algo yo no lo detecto o ajusto mal, impacto mucha producción, ¿vale? Pero el concepto es de que yo creo que como mi cambio dura un día, es mejor cambiar un día, correr muchas horas, muchas producciones con el formato que me ha demorado cambiar un día, para que ese obstáculo o esa pérdida de eficiencia grande se diluya en el tiempo. ¿Me siguen el concepto? ¿Está claro? Hago corridas largas para que haya valido la pena tener un cambio traumático en la ley. ¿Todos de acuerdo con ese concepto? Sí, grandes lotes para minimizar el efecto. Tengo largas corridas de producción para que cuando yo trauma la línea con el cambio, lo pueda diluir en los lotes de producción. Les he puesto una tabla acá abajo para entenderlo un poco mejor. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Por ejemplo, yo he decidido lotes de producción de 50 unidades, 500, se multiplican por 10 en cada uno de los niveles. He definido un tiempo de preparación de 5 horas. Quiere decir que para cambiar el lote me demoro 5 horas. Los tiempos de operación por pieza son de 0,17 horas por unidad y el tiempo de operación total es 0,26. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que yo estoy configurando aquí es decir, ¿cuánto tiempo recibe cada pieza en el tiempo de operación como su cuota del tiempo de preparación? ¿Me entienden? O lo repito, por favor. Valídenme para si no continuar. ¿Se entiende ello? Que el tiempo de operación recoge la cuota del tiempo de preparación de cada pieza. ¿Sí? ¿Todo claro para continuar? Bien. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que estas 5 horas van a afectar a 50 unidades. Estas 5 horas van a afectar a 500 unidades. Entonces, ¿qué es lo que comienza a suceder? Que si es que yo tengo con 50 unidades un tiempo de proceso de 0,26 horas por unidad, al aumentar el lote de producción, la dilución del tiempo de preparación es mejor y por eso el tiempo de operación se cae. Más unidades, las 5 ya no se dividen entre 50, sino se dividen entre 500 y el tiempo de operación cae. Y así sucesivamente. Contra más corra, el tiempo de preparación que era 5 horas se diluye entre más unidades y el efecto del tiempo de operación total por unidad es menor. ¿Qué es lo que ustedes notan con el cuadro? ¿Por qué he puesto esta columna más? ¿Qué es lo que ustedes identifican con lo que les estoy diciendo y los datos que están aquí? ¿Qué pueden concluir del cuadro que les he colocado, además de lo que ya les mencioné? ¿Alguien se anima? Vamos. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver del cuadro? Más lotes de producción, se diluye mejor el tiempo, pero ¿qué comienza a pasar? Perfecto, Carrie. Exacto. Bien, 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 excelente. Esa es la respuesta. La reducción del tiempo comienza a volverse asindótica o marginal. Del primer lote al siguiente, miren la reducción, 33,75. Así es, Franco, tal cual, Franco, Lira, todos. Esta reducción que yo en un primer momento se notó porque multipliqué por 10 el lote, luego de ello comienza a ser imperceptible. Y no es la solución. Pero ¿qué comienza a pasar cuando yo comienzo a incrementar los lotes? Bien, yo estabilicé esto, como ustedes lo dicen, se vuelve insignificante el efecto, pero en su contraparte
¿Qué puede estar generándose cuando yo comience a tener lotes de producción más altos? ¿Qué es lo que se genera? Inventarios, que es un desperdicio. Sobreproducción. Eh, Tengo que esperar que termine una corrida para iniciar la otra y a veces el cliente me pide la siguiente y no la que estoy corriendo. Entonces genero muchas existencias. Costos de inventario también. Costos de mantener inventario, almacenes más llenos, con productos que a veces no necesito, sobreproducción, desperdicios, potencialidad de errores porque estoy generando un ambiente en donde no tengo lo que yo necesito, sino tengo de más. Entonces, este es el efecto de esta estrategia. Es también una estrategia tradicional. Ustedes van a una planta, a una compañía, van a ver que la gente de operaciones y las plantas cuidan mucho esto, ¿no? Es más, incluso se habla algo de lote mínimo de producción. Es decir, como mínimo puedo producir esto de tal forma que me asegure una dilución correcta del cambio. Sí, también van a encontrar esos términos en las experiencias que tengo. La reducción del tiempo, esta, la que está aquí en la última columna, Sofi, es final entre inicial menos 1. Siempre que ustedes van a calcular variación, utilicen la fórmula de final entre inicial menos, permíteme un segundo, y está, uy, menos 1. Y es menos 1. Entonces, esa es la fórmula que ustedes van a utilizar si quieren calcular variación. Ya. Entonces, lo que se hace aquí para calcular solamente es 0.1765. Vamos a hacer juntos. Es decir, estoy compartiendo toda mi pantalla, pero en este caso lo que estoy haciendo, Sofía, es 0.1767 entre 0.267 menos 1. ¿Me siguieron? ¿Sí? Profe, entonces, ese tiempo de operación total se refiere a lo que se demora el operario en realizar, bueno, una unidad, ¿no? Ya. Vamos a hacerlo así. Mira, yo tengo 5 horas de parada, ¿vale? Ya. Y tengo 50 Ujú. unidades. Quiere decir que de las 5 horas, cada unidad, 50-50, se va a llevar 0.1 horas, Ah, ¿cierto? ok. Esa es su cuota, ¿de Ujú. acuerdo? Pero a ese 0.1, ¿qué hay que aumentarle? El tiempo de operación de la pieza. Claro. Ahí es el 0.26, solo que hay Ah, decimales ya acá. te entiendo. Entonces, ¿qué es lo que Ya, profe. sucede? Contra más, la cuota es más diluida. Por ejemplo, aquí Claro. le tengo que dividir, para hacer el siguiente nomás. 5 entre 500. 5 entre 500 es 0.01, que es lo que debe pagar cada unidad por el tiempo de operación. Hay que aumentarlo a su proceso, 0.17. Por eso sale 0.18, bueno, con decimales Ujú. 0.17. ¿De acuerdo? Ahora, Ah, ya estas entiendo. variaciones que hemos calculado acá, calculan esta contra la base. Por ejemplo, Claro. el 0.1677, perdón, 77, entre el 0.2667 menos 1. 37, bueno, Ujú. por decimales, 37.3. Te estoy comparando qué tan pequeño es esto contra el inicial. Claro, se Y si vuelve se dan cuenta, insignificante. así es. La brecha ya es insignificante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando yo aumento el lote? Ya has aumentado tanto el lote que el reparto ya es mínimo. Estás repartiendo migajas. Entonces el tiempo de operación es 0.1668, 0.1667, 0.1667, no sé, 1, 2, 3. O sea, ya son migajas del tiempo. Entonces, incluso le puedo aumentar más decimales para que lo persigan, pero no hay más. Vamos a verlo acá. Mm. Y ya estás consultando. Mira esto, le voy a aumentar los decimales y ya Claro, mira chiquito. cómo se comporta. Ya es un marginal, se vuelve asindótico, ya se estanca la mejora. Entonces, es una estrategia que sí te puede engañar porque te puede dar una falsa idea de que tú has mejorado de un golpe a otro, pero luego se vuelve estanco. Y ya luego comienza a ser imperceptible la oportunidad que has capturado, entre comillas, porque en realidad lo que estás diciendo es que tú no puedes mejorar el tiempo de operación, entonces, de preparación, perdón, y la otra salida es incrementar los estándares de producción. ¿Me entienden? Ujú. Gracias, profe.
Perfecto. Y nos queda una tercera estrategia tradicional, la han escuchado, quizás en logística, quizás también en algunos cursos de planning, y está vinculado al término de lote económico de producción. ¿Qué es el lote económico de producción? Es el punto en donde tú balanceas dos efectos. Es una combinación de los grandes lotes para minimizar el efecto de la preparación y los inventarios. ¿Qué es lo que pasa conforme yo voy aumentando el tamaño del lote de producción? Los costos de preparación se reducen porque comienzan a diluirse mejor. Pero aquí en la gráfica, como ustedes ven, ya comienza a ser residual. Del primer punto al segundo, súper alto. O sea, baja considerablemente. El lote de producción diluye el costo de preparación. Pero conforme va avanzando, eso se vuelve asintótico. Y la reducción de eso ya es mínima. Es lo que hemos visto hacia atrás. Conforme ya avanzas, cuando ya hablas de lotes de producción altos, ya es mínimo la reducción. Pero ¿qué pasa en su contraparte? ¿Qué es lo que hablábamos? Lo dijeron ustedes los inventarios. Contra más produzcas a un diferente ritmo, vas a comenzar a pagar mantenimiento de inventarios. Es similar, Franco. El costo por pedido es cada vez que tú ordenas una orden de fabricación. En ese caso, un concepto muy similar es afín, es el costo de preparación. Porque además de que tú tienes que tener el gasto, el costo por lanzar esa orden más, también hay que incluir el gasto por la preparación, el gasto o el costo del trauma, del cortar y reiniciar. ¿Vale, Franco? Entonces, eso, tanto el costo de ordenar como el costo de preparar, se diluye en función de los unitarios, ¿no? Cuando tú compras algo, te interesa comprar grandes contenedores para que el costo del flete se diluya. La misma idea. Tú vas a preparar la línea, hay mucho costo incurrido ahí, vas a tener toda la presión parada, y todo ese costo lo vamos a diluir en las unidades. Las más unidades tengamos, va a se diluye. Ese efecto lo vemos acá. Y lo otro que se comentó hacia arriba, que era lo de los inventarios, que lo dijo Bruno, es esto, perdón, es esto. Contra más produzcamos, las cosas se quedan más tiempo almacenadas. Y al estar más tiempo almacenadas, la curva de costos de inventarios crece. A mayor lote, mayor crecimiento. ¿Qué es el lote económico? El lote económico es el tamaño del lote que equilibra el efecto del costo de inventario y el costo de preparación. Es el punto de nivel, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuál es la debilidad de este concepto? Porque es algo que solemos estudiar mucho y utilizarlo en las plantas también y en la logística, ¿no? Es que tú partes de una premisa que lo que busca el SMET es contradecir. Y la premisa de esto es que la única forma de tú mejorar tu costo o evitar una pérdida de eficiencia debido a los cambios, porque el mercado es muy variado, la única forma es jugar con los tamaños de lote. Si se dan cuenta, tanto la segunda estrategia como la tercera tiene que ver con el tamaño del lote. La primera, entrenamiento. La segunda y la tercera, estamos hablando de tamaños de lote. ¿Qué factor o qué variable no estamos todavía incluyendo en el análisis o en la mejora que sí podría permitirme tener mejores eficiencias y mejores costos? ¿Qué además de los tamaños de lote yo puedo trabajar para mejorar esto? Y que las estrategias anteriores no lo recogen. ¿Qué creen que no estamos viendo hasta aquí? Exacto, Cristian. Esa es la respuesta. Tanto la segunda como la tercera estrategia, Cristian, equipo, parte de que tú vas a tener un tiempo de preparación tal cual. Si tú has definido que el tiempo de preparación es 5 horas, es 5 horas. No estamos cuestionándolo, no sabemos si es correcto. No sabemos si es que la gente lo hace por desgano, por desmotivación, porque el trabajo es muy difícil de hacer, porque las cosas están muy alejadas o desordenadas. Estamos partiendo de la premisa que el tiempo de preparación no es una oportunidad. Y en realidad lo que vamos a hacer con SMED es olvidarnos de los lotes y concentrarnos en el tiempo de preparación. Y para eso vamos a ver un video de qué es lo que nosotros aspiraríamos o se compara mucho con la gestión de SMED. Y luego les voy a preguntar cómo lo que vamos a ver en el video se relaciona con las estrategias que hemos visto el día de hoy.
Bien, entonces deben estar viendo mi pantalla y vamos a comenzar con la reproducción. Bye! Hey, Trippy! Where did McQueen find you, huh? Those round things are called tires, and they go under the car. Ma con chi devi parlare? Ma con chi stai parlando? No. You will have your chance, Guido. You will have your chance. No, you don't. Doc, I'm flat! I'm flat! Can you get back to the pits? Yeah, I think so. Hey, got a yellow. Bring it in. Don't tear yourself up, kid. We gotta get him back up there fast, or we're gonna be a lap down and we'll never win this race! Guido, it's time. Hey, Tiny, you gonna clean his windshield? I don't believe it! That was the fastest pit stop I've ever seen. It was a great stop, but he's still got to beat that pace car out. It's gonna be close. Yeah, he's back in the race! Pete stop. Bien. Bien, ¿qué es lo que hemos visto acá? ¿Cuál de estas tres estrategias que hemos visto tradicionalmente hacia atrás, o lo que las plantas o los procesos, o los dueños de los procesos suelen decidir, la han visto en el video? ¿Y qué creen que es la diferencia entre el video y alguna de esas estrategias? El entrenamiento, ¿cierto? Bien, Franco. O sea, se muestra de una manera un poco implícita, pero una estrategia tradicional de cómo se vende la gestión rápida o el ir al pit o hacer cambios rápidos, siempre cuando hablamos de SMED, es que se valora bastante el entrenamiento. Lo que yo quiero es que esto que siempre se incluye, ustedes tengan de referencia que un entrenamiento especializado sí te genera desventajas potenciales cuando los recursos son escasos. Y va un poco en contra de lo que siempre hemos hablado en las herramientas anteriores, que es que cualquier persona puede hacerlo. Descuiden mucho esa barrera, porque tanto los bocayokes como las 5S, la gestión visual, Miruki, todo lo que hemos conversado, siempre va a que cualquier persona pueda empoderarse, facultarse y pueda tomar una decisión. Los sistemas nerviosos autónomos, todo lo que hemos conversado va por ahí. La polivalencia también, lo hemos conversado. Entonces, nos interesa que esos conceptos no se pierdan. Muchas veces cuando vemos SMED, van a hablar de pits, de cambios rápidos, pero separemos esa parte del entrenamiento, identificémosla bien y sepamos que eso puede ser una estrategia tradicional que en algún momento puede jugar en contra. Bien. Y otra cosa que hemos visto en el video es, si se dan cuenta, que cuando el equipo, o sea, cuando la máquina está parada, la tensión de ese momento de parada es máxima. Cuando las líneas tienen que hacer un cambio, así como tienen un defecto de máquina u otro, debe ser una emergencia. Debe ser abordada como una emergencia. No puede ser tomado como algo natural. Y la emergencia implica que haya mucha tensión y una respuesta rápida a lo que está sucediendo. Y además de tener una respuesta rápida, al no identificar la causa raíz de por qué el cambio está demorando mucho o por qué la línea tiene una ineficiencia presente. De tal forma que construyamos aprendizaje, lo adopte, se discipline y se documente. Bien. Entonces, ya vamos a entrar a lo que es SMED y cómo funciona. SMED son las siglas de una frase en inglés que significa reducir, es hacer cambios de matriz en un solo dígito. Es decir, que los tiempos de moldes, herramientas, formatos o de preparación, dependiendo de la industria, cambian un poco los nombres, quedan en tiempos de menos de 10 minutos. ¿No? O sea, en tiempos de una cifra. Les coloco ahí algo que comentó un autor que tiene un muy buen libro sobre SMED, que es Shio Shingo, y habla sobre cómo este concepto lo fue desarrollando por 9 años. Él fue solucionando problemas en distintas empresas, fue recogiendo algunos de mejora para reducir los tiempos de cambio matriz. Y son los que luego nos lleva a una metodología que es la que vamos a ver el día de hoy. Habla incluso de cómo un
Un tiempo de preparación que solía durar 4 horas, por ejemplo, en Toyota, lo llevó a 90 minutos, ¿no? Y el SMED comenta que está basado en la teoría y ellos de mucha experiencia y práctica. Y es una aproximación científica a la reducción del tiempo de preparación. ¿Por qué? Cuando nosotros veamos el método, se van a dar cuenta que los conceptos que se incrustan en él pueden ser empíricos o lógicos, pero el paso a paso es lo que hace que la metodología sea robusta. ¿Cuáles son los pasos a paso? Eso lo vamos a ver más adelante, pero primero quiero resaltar cómo complementa SMED con lo que estamos hablando de la fabricación de grandes lotes y los flujos de pequeños lotes, ¿no? El SMED contribuye a mejorar la liquidez del negocio porque elimina la producción en exceso anticipada, es decir, producir antes de que se necesite. O los inventarios, como ustedes decían, y nos permite afrontar un mercado diverso porque nos asegura que podamos diversificar el mercado. Es diferente producir grandes cantidades de lotes en tandas que hacerlo de una forma más discreta. Hacerlo así, de una forma eficiente, y permite incrementar la productividad, reducir los costos, porque hay 4 grandes efectos que se dan. Cuando nosotros hacemos esto y al diversificar nuestro portafolio, hacemos que las máquinas se utilicen mejor. Eso genera mayor OE. Si somos flexibles, podemos reaccionar ante demandas imprevistas y nivelar de la demanda. Si tenemos tamaños de lotes de producción pequeños, eso nos va a permitir tener menos inventario de producto en proceso o inventario WIP y también inventario de producto terminado, porque va a estar nivelado el mercado y no va a tener grandes cantidades o grandes lotes de producción esperando ser comprados. Y el tener también tamaños de lote de producción pequeños, los tiempos de entrega y de espera en los procesos tienden a ser menor. Por lo que tiene que ver con inventarios afecta el tiempo. Y no olviden que nosotros, en todas esas herramientas o esa filosofía, lo que buscamos es tener un menor tiempo de entrega, tener un mejor costo y asegurar altos estándares de calidad. El SMED es una herramienta que está en línea con ello, y sobre todo porque fomenta la liquidez del negocio. ¿Cuáles son las fases del método científico que se habla mucho? Son 4. Una fase preliminar, una fase de preparación, una fase de conversión y una fase de mejora continua. La fase preliminar inicia con la documentación del proceso y algunos diagramas que ahora les voy a comentar concluyendo. Lo importante es que ustedes sepan que dentro de un proceso de cambio, un tiempo de preparación, un cambio de molde, un cambio de herramienta, hay 2 tipos de actividades. Las actividades externas y las actividades internas. Las actividades internas son las que se realizan con máquina parada. Es decir, tú tienes que para realizarlas tener el equipo detective. Y las actividades externas son actividades que tú puedes realizar sin que eso implique que detengas el equipo. Así que imaginemos que vamos a hacer una labor de cambio de formato, cambio de matriz, vamos a dejar de producir un producto para pasar a otro. Denme un ejemplo de una actividad interna. ¿Cuál podría ser un ejemplo de una actividad interna cuando vamos a cambiar de un producto a otro? Vamos. Aflojar la matriz. Perfecto. No puedo hacerlo si es que la línea está en marcha. Sería peligroso. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra actividad interna sería un ejemplo para lo que estamos conversando? ¿Qué otra actividad, para hacerla, necesito detener el equipo? ¿Solo aflojar matriz? ¿Otra idea más? Vamos. Cambiar los moldes, sacar y poner el molde, necesito hacerlo con la línea parada. Es un excelente ejemplo, líder. Excelente, gracias. También Rodrigo, cambiar los moldes. Todo lo que tenga que ver en la actividad. Por temas de seguridad, yo necesito detener la máquina para poder activar. Ahora, vaya más a las actividades externas. ¿Cuál podría ser un buen ejemplo de una actividad externa? Una actividad que forma parte de la gestión del cambio, pero que yo la podría hacer sin necesidad de parar la línea. ¿Cuál podría ser un buen ejemplo de actividad externa? Buscar, ir a traer, recorridos, todas las actividades que son periféricas y que no agregan valor, porque en sí la actividad es cambiar. Perfecto, Rafael. ¿Algún ejemplo más? ¿Alguna actividad externa que también nosotros le hacemos cuando hacemos cambios, que se imaginen que se haga? Además de ir a buscar y traer cosas. Un ejemplo más. ¿Qué otra cosa puede ser? Una actividad en sí.
limpiar. La limpieza va a depender de dónde la realicemos, ¿vale, Madrid? Si la limpieza implica que yo tenga que ingresar o interactuar con el equipo, voy a tener que hacerlo aquí. Pero si yo saqué un molde y ese molde lo voy a limpiar luego, puede ser también limpiar los pisos, ¿no? O sea, las cortinas, los ambientes, porque puede ser parte del cambio, porque salpica algo, no lo sé, pero al no necesitar que la línea esté parada para hacerlo, se cataloga como externo. Así que lo que vamos a hacer con SMET es identificar y buscar que las actividades internas sean lo mínimo posible, porque esas son las que finalmente generan que el equipo se dé. Y para saber dónde están las actividades internas y externas, hay que grabar, que suele entrevistar a las personas, definir los roles, tarear, cronometrar a la gente, tomar tiempos, y también se pueden utilizar diagramas espagueti. Los diagramas espagueti son los que les mostraba al inicio de la clase en un paper, donde son diagramas de recorrido donde se dibuja cuáles son todas las rutas que siguen las personas alrededor del cambio de formato. Ahí se señala si que la persona va a recoger una pieza a algún lugar, regresa, se da la vuelta, trae el molde, lo monta, lo lleva a limpiar, regresa. Todos esos diagramas de recorrido, un diagrama sobre el plano del equipo, es un diagrama de espagueti. Y eso se complementa con las otras cosas que les he comentado. Entonces, en la fase preliminar nos preparamos para el análisis. La fase 1 está vinculada a la separación. Nos interesa definir qué actividades son internas y qué actividades son externas. Esto es relevante y ustedes lo van a hacer hoy en un caso. ¿Qué criterios? Nuevamente el mismo. Las actividades internas se realizan con máquina detenida y las actividades externas con máquina se puede hacer mientras que la máquina esté operando. Para las actividades externas, por ejemplo, como lo que mencionaban de ir a traer algo o traer alguna herramienta, es importante definir cuáles son las fuentes de demora. Es que las áreas no están despejadas, si los desplazamientos son innecesarios. Y para la parte de las internas, se sugiere mejorar las actividades, pero también se sugiere que las actividades internas no sean las que inicien un cambio. Yo voy a entrar en un cambio de formato, voy a traumar la línea, y voy a preferir que si es que las actividades están intercaladas, como ustedes ven aquí en el diagrama, las ordene de tal forma que primero haga las externas y luego haga las internas. ¿De acuerdo? Tengo, por ejemplo, externa, interna, externa, interna, externa, interna. Me interesa que primero esté la parte externa y luego la interna. Esto se puede ordenar de otra forma también, va a depender del criterio y la complejidad que ustedes busquen en el proceso, pero sí es importante que estén separadas, porque recuerden que durante la actividad externa la máquina puede seguir en marcha. Entonces, mientras esté esta parte bien separada, la línea va a seguir trabajando. Es diferente esa parte. ¿Se dan cuenta? En toda esta ruta, la máquina para en ese instante, o podría parar en ese instante, porque esa es una actividad externa y se puede hacer con máquina de operación. La línea para en ese instante, tiene una actividad externa en el medio, sigue parada la línea, no es que la rearranque en ese instante, sigue parada por interna, se para, sigue en ese estadio de parado por externa, para por una interna y luego recién reinicia. Entonces lo que se busca en esa parte es separar para poder juntarlas, de tal forma que primero produzca, haga las actividades externas, puedo seguir produciendo, paro, y solo este tiempo tengo la máquina de línea y luego vuelve a reír. ¿Me siguieron esa parte? La diferencia entre tenerlo intercalado y separado y cada uno a un lado. ¿Sí? ¿Está claro esa parte de separación? Bien. Fase 2, conversión. Gracias, Edelman. Bien, la fase 2 es la conversión. Yo tengo ya las actividades separadas, pero me interesa que las internas se conviertan en externas. ¿Por qué me interesa esto? Si se dan cuenta, miren el gráfico, lo que he hecho es quitar una porción a las internas y volverlas externas. Me interesa esto porque recuerden que mientras esto esté en externo, la línea va a seguir produciendo. Y si es que yo convierto una actividad interna en externa, voy a tener menor tiempo de parada. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, yo tengo una actividad que
que tengo que, dentro de la máquina, una actividad interna, tengo que ajustar varios componentes del molde, ¿no? Tengo que monto el molde y ahí ajusto todas las cosas. Que sería diferente que yo tenga una estación diferente, ya regulada, lista, y lo que yo haga es, habiéndola preparada con antelación, saque una matriz y ponga la otra. Es decir, tener plantillas intermedias, ajustes fijos o una preparación anticipada. Es decir, intercambio las plataformas listas, cambio los moldes, cambio las matrices. Lo que he hecho es algo que yo normalmente lo hacía encima de la línea parado, ahora lo hago, la línea está trabajando, lo hago a un costado, lo tengo listo, y cuando me toca cambiar en ese instante de parada, saco y pongo, porque he avanzado el trabajo antes. Esa preparación anticipada es un buen ejemplo de lo que se hace en la fase 2, fase de conversión. ¿De acuerdo? Y la fase 3 ya es una fase de mejora continua donde se busca reducir tanto la actividad externa como la actividad interna. Busco que de todo el tiempo que estaba inicialmente haciendo actividades externas sea menor y que el tiempo de las actividades internas también se reduzca. Para eso se utiliza Pokayokes, visual, facultación, entrenamientos y 4 principios. Los 4 principios son verificar, reducir, eliminar y combinar. Simplifico las actividades, facilito los ajustes, redujo los tiempos de las actividades debido a automatizaciones. Por ejemplo, en lugar de estar limpiando con escobas, ahora limpio con aire comprimido. De tal forma que sea más rápido. Reduzco el tiempo de la actividad. Elimino actividades que no agregan valor. Por ejemplo, tengo que recorrer mucho tiempo al ir a traer algún objeto, pues lo pongo más cerca. Me demoro mucho tiempo buscando las piezas. Las ordeno con 5 S para que elimine el tiempo que no agrega valor y que me genera un retraso en el cambio. Combinar actividades que hacen referencia a lo mismo. Hay actividades que a veces se hacen de forma similar o se repiten, ¿no? Limpieza 1, cambio de molde, limpieza 2, y la limpieza 1 es la misma que la 2. Entonces, combinemos para que hagamos una única limpieza. Y también, como no, reorganizar las actividades de trabajo. Así como nosotros utilizamos el balance de cargas o de operarios para hacer una línea eficiente y distribuir esas actividades, lo mismo se puede hacer cuando nosotros hablamos de SMED o los momentos de cambio. Nos interesa que todas las personas estén concentradas en las actividades internas en prioridad, con cargas bien distribuidas para que todos sean máximamente utilizados de tal forma que el tiempo de la operación de cambio sea lo más pequeño. Bien, dudas, consultas de todo lo que hemos visto hasta acá, porque habríamos terminado con la explicación teórica y lo he tratado de hacer lo más rápido posible para no aburrirlos. Profesor, ¿Dudas? Sí, en la dime, fase Diana. 1, o sea, lo que se busca es no el intercalado, sino como que la segunda figura, la segunda barrita. Claro, porque si te das cuenta, Diana, imagínate que los blancos son barrer el piso y los rojos son desmontar y montar la máquina, ¿vale? Yo puedo limpiar el piso hasta acá, ¿cierto? La línea sigue trabajando, pero aquí yo ya la tengo que parar porque tengo que desmontar la matriz, ¿cierto, Diana? Sí. Luego voy a limpiar el piso nuevamente, pero yo no reinicio la línea sigue parada, porque aquí tengo que tenerla parada nuevamente. Y acá vuelvo a limpiar el piso, pero va a seguir parada porque 5 minutos después voy a tener que nuevamente hacer una actividad externa, ¿me entiendes? Ujú. Al tener Pero, la simplificación inmediata. o sea, eso es lo que sucede ahora. O Claro, sea, eso es lo que podría suceder en un estado inicial sin haber aplicado nada. ya. Y se debería pasar al otro estado. Exacto, Diana, porque de esta forma yo tengo actividades externas y actividades internas. Durante todo Ya. este tiempo, dando un ejemplo básico, estoy limpiando el piso, yo puedo seguir produciendo, ¿cierto? Yo puedo seguir produciendo. Y luego, recién en ese instante, sí necesito estar parado, pero ya solo paro este tiempo. En la situación inicial, yo paraba desde este punto hasta el final. Y hoy, ahora solo estoy parando esta parte. ¿Me Ah, entiendes? sí, profesor. Ya, gracias. Entonces, se busca separar y
y ponerlos en distinto orden, ¿no? Ahora, les doy una recomendación más. La fase 2 sobre operaciones. Ya, ahora voy con la fase 2. Algo más. Se recomienda que la actividad, si este es el cambio, la actividad con la que se inicia el cambio sean externas y no internas. ¿Por qué creen que se recomendaría que el cambio sea blanco-rojo y no rojo-blanco? ¿Alguna idea? ¿Por qué yo les recomendaría que ya lo separé? Pero que sea externo e interno y no interno y externo. Que sea blanco-rojo y que no sea rojo-blanco. ¿Por qué yo diría eso? ¿Por qué les sugeriría no iniciar con una actividad de preparación de tipo interno? ¿Alguna idea? Perfecto, Madi. Entonces, no tendría por qué traumarla. Y Madi, ¿qué pasa cuando la línea ya la cambié y comienza su marcha? Hablamos de pérdidas de eficiencia, ¿no? ¿Cómo se imaginan cuando la línea recién arranca? ¿En qué periodo está cuando la línea terminó el cambio y comienza su operación? ¿En qué periodo está? Pero había mencionado ustedes. ¿En qué periodo está, equipo? La línea paró, la reinicio. ¿En qué periodo está la línea? ¿Está estable la línea? Está en el periodo de calentamiento. Y el periodo de calentamiento es estable, es difícil. ¿Cómo se imaginan lo exacto en el arranque? La gente está regulando, está terminando de hacer las últimas regulaciones, es inestable aún. Van a tener que trabajar para volver a una velocidad crucero. El proceso tiene variabilidad, van a terminar de hacer los últimos ajustes para que la línea no tenga toros, fluya. Entonces, si en ese instante a la gente le vas a decir que además de que está arrancando la línea, tiene que hacer actividades externas, como limpiar pisos, cortinas, ambientes, no se va a dar. Porque estás en el momento de mayor estrés de la línea y lo van a postergar. Y quizás ya no lo hagan. Entonces, se suele recomendar que en la medida de lo posible el cambio inicie con actividades externas y luego con actividades internas. A veces no va a poderse hacer por órdenes lógicos, porque tú no puedes barrer si es que no has ensuciado, o porque en la actividad externa ensucias, y luego vas a tener que barrer igual. Pero se busca de que la actividad externa sea la que antecede a la actividad interna. Así es, eso suele pasar. Bueno, saben que la actividad externa no agrega valor porque ya cambiaron la línea y están en marcha, hay que ajustar a la línea y ese es el foco. Es muy difícil que durante el periodo de calentamiento las personas tiendan a resolver en prioridad las actividades externas. No creo que deba ser así, porque están acompañando la estabilidad de la línea. Entonces, se recomienda por ello que las actividades externas siempre sean previas a las. Es un tip, ¿ok? Que igual se los quería mencionar. Aprovechando la pregunta que hizo Diana y lo que han estado participando. Ahora, la fase 2, que me decían para repetir. Convertir actividades internas en externas. Nos interesa hacer las cosas con antelación. Vamos a hacer... imagínense que hemos visto la película. Y hoy la llanta que le van a colocar al vehículo tiene que tener algunos ajustes. ¿Está bien? Entonces, hoy lo que nosotros hacemos es que una vez que se monta la llanta, nosotros colocamos recién los pernos. Tengo que colocar los pernos, con la máquina parada obviamente, y ajustar. Pero qué mejor sería que una vez que llegue el carro, saco una llanta, coloco la llanta ya con los pernos ajustados y listo. No tengo que ajustar nada, porque ya se hizo el ajuste previo. O lo preajusté, o lo coloqué y falta ajustar. Lo que estamos tratando de hacer es ganar tiempo, es decir, convertir una actividad interna en externa. En la primera situación, yo coloco la llanta, tengo que colocar los pernos y tengo que ajustarlos con máquina parada. En la fase 2 lo que hubiera hecho yo es tener una llanta con los pernos ya colocados y con ajustes ya avanzados. Solo terminar el ajuste final. Entonces, saco la llanta antigua, coloco la nueva, ya está la llanta lista, ya están las torres colocadas y yo le doy el ajuste final.
que sería diferente a hacerlo en la primera ocasión y estoy aprovechando el tiempo. Es una forma de convertir una actividad interna o externa. O es también tener una plantilla lista. Tengo una plantilla donde se fabrica cierta pieza, tengo otra con otras dimensiones, saco y pongo, ¿no? O el ejemplo de los formadores que lo vimos en la sesión anterior. Yo tengo un formador que lo puedo regular. Puedo tener un formador para 6 galletas o un formador para 4 galletas. Es regulable. Pero mejor sería tener 2 formadores, ¿no? Uno para 6 y uno para 4. De tal forma que yo, si hago el de 6, pongo el de 4. ¿Me siguen el ejemplo? ¿Me siguen la lógica de la conversión? Sí, sobre todo en este último ejemplo creo que es más sencillo. ¿Está quedando claro? ¿Sí? Ayrton, sí, perfecto. Entonces, siempre buscar avanzar la tarea con antelación, ¿no? Por eso es que siempre las plantas van a tener cambios previamente avanzados, o van a tener plantillas, o, o formadores ya listos, o esténciles ya preparados, o piezas ya limpias, ¿no? Entonces, de tal forma que las actividades internas se convierten en externas, y eso lo puedo hacer mientras la línea sigue trabajando. Yo puedo estar en una esquina regulando mi formador de 6 a 4 galletas, lo puedo tener listo para que cuando la línea pare, solo cambie. Es como si me hubiera llevado la tarea a un costado y lo estoy avanzando con antelación. Esa es la parte de conversión. Bien, dudas, consultas. ¿Qué más? ¿Todo bien? Está súper claro, entonces está sencillo, ¿verdad? Bien, entonces lo que vamos a hacer... ya, perfecto, no hay problema, Frank. Bien, lo que les decía es esto. Déjame ver si tengo acá... Vamos a buscar algo. Ah, ya, esas son curvas de física, ¿ya? Pero ya imaginemos que son curvas de fabricación. Ya, de cualquiera de estas. Ya, imaginemos que es una curva de fabricación. Son unidades producidas. ¿Está bien? Vamos a coger una de estas curvas. Vamos a elegir... este es un research. Ya. Vamos a tomar esta. Ya. La línea paró. Una vez que la línea para, las unidades comienzan a ingresar a la estación de trabajo. Comienzan a iniciar. Algunas líneas caerán, se atorará una línea, habrá un ajuste, habrá un retraso. Y después de todas estas regulaciones, yo entro en el periodo estable. O sea, la línea se vuelve ya constante. Si la velocidad de la línea aquí era, no sé, 1 pieza por minuto, 3 piezas por minuto, 4 piezas por minuto, 1 pieza por minuto, y está jugando, en el periodo estable, cuando la línea ya está en velocidad crucero, ya está a 5 piezas por minuto. Ya está constante. Entonces, eso sucede después que la línea reinicia. Si es que yo coloco la operación interna aquí, hacia atrás, y coloco la operación externa hacia adelante, en ese periodo traumático de la línea, cuando se estaba calentando, yo le voy a decir, termina de hacer el cambio, haz las operaciones externas. ¿Y qué va a suceder? Que la persona, además de estar conviviendo con el calentamiento de la línea, o haciendo los ajustes finales, o viendo cómo hacer que la velocidad de la línea se vuelva sostenible, le voy a decir, haz las actividades externas que no son con máquina parada, pueden ya realizarse con máquina de marcha, pero hay que hacerlas. Que es muy diferente a que yo estoy produciendo aquí y estoy en periodo estable, hago las operaciones externas, cuando paro, hago las operaciones internas y luego ya reinicio el periodo de calentamiento limpio. ¿Me entienden? Una cosa es que las operaciones externas estén aquí en el periodo de calentamiento o estén aquí
antes de que haga la parada, porque aquí inicia la operación interna. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? Franco, sí, no sé si ese mensaje lo pusiste, creo que sí, ¿no? Sí, profesor, gracias. Ya, perfecto, Franco. Entonces sí, tengan mucho cuidado, cuando las líneas arrancan tiene ese precalentamiento, entonces voy a recomendarte que la operación externa esté o interno, calentamiento libre de cualquier pendiente o pasivo que tenga la operación. Es una recomendación. Bien, ¿qué otra duda tienen? Oh, claro, entonces. Bien, entonces si no hay dudas, vamos a tomar el break. Nos encontramos a las 8:20, a las 8:30. ¿Ok? Por favor, cuando regresen, o si quieren hacerlo antes de irse al break, coloquen delante su nombre nuevamente, G1, G2, dependiendo del, del equipo al que pertenezca. El caso es el que les voy a explicar regresando, forma parte de la presentación y está publicada, el Excel también. Les voy a explicar cómo vamos a proceder ya cuando regresen. Bien, equipo, espero que les haya gustado la sesión hasta el momento. Ya nos reencontramos aquí. Muchas gracias. Vamos a ver el caso de aplicación para los cambios rápidos con SMET en una planta de galletas. Bien, para esto vamos a trabajar 3 estadios. La fase preliminar, bien, la separación, la fase preliminar se las voy a dar yo. Yo les voy a dar el contexto, la información, lo que deberían hacer si es que ustedes comienzan a diagnosticar un proceso que quieren mejorar o cuyo cambio de formato quieren optimizar. Van a trabajar la separación de las actividades y herramientas de mejora continua. La parte de la fase 2 de conversión no la vamos a ver porque deberían estar en el proceso y tener otros alcances más. Así que concéntrense en la separación y en los elementos de mejora continua que hemos conversado. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo que nosotros vamos a hacer es trabajar en el cambio de formato o el cambio de molde de una producción de galletas. Las galletas se procesan a partir de una masa cruda que puede tener diferentes pesos. Pero gran parte de esta masa está compuesta por harina. Normalmente las masas de galletas están compuestas por un 60% de harina. Luego tienen azúcar, harina, mantecas y jarabes de maíz o azúcar invertidas, que son melazas que le dan azúcar adicional al producto. Las galletas pueden tener distintos tipos de masas. Hay masas rotativas dulces, masas extruidas, masas laminares. Vamos hoy a ver un caso donde hablamos de masas rotativas dulces. Las masas rotativas dulces son masas despedazadas, o también llamadas cortas, es la que vamos a ver en el video, que entran en una cavidad o un molde rotativo, que es el que están viendo en imágenes, donde se coloca esta masa corta en estas cavidades y luego se extrae con una faja de extracción o una faja sin fin las galletas desmoldadas. Luego estas galletas inician el proceso o el tránsito hacia el horno. Vamos a ver el primer video para ir acompañando un poco la explicación. Yo sé que quizás para algunos de ustedes sea la primera vez que ven este proceso, pero unas preguntas que ustedes consideren necesarias. Bien, como les comentaba, esa es la amasadora, por ejemplo. Aquí se prepara la masa de galletas. Aquí está la masa de galletas cruda. Se dan cuenta, es una masa hecha polvo, una masa corta. Bueno, algunas cuchillas para hacerla más polvo, un detector de metales para detectar contaminantes metálicas, faja de cangilones, fajas con pliegues también llamada, una faja transportadora, una tolva de recepción. Noten un detalle, aquí hay un molde, ese es el molde que vamos a cambiar. La actividad de cambio que vamos a hacer es cambiar el molde actual por un molde diferente. Estamos haciendo una galleta circular, vamos a hacer una galleta cuadrada, por ejemplo. El molde está aquí. Bien, aquí esta es la parte de rotomoldeado, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Aquí nos vamos a concentrar en el cambio. Hay un rodillo que presiona la masa cruda hacia el molde rotativo. El molde rotativo es el que tiene las cavidades o los huecos. Son moldes con teflones y tiene una estructura o un alma, que es la parte central. De anillos, en algunos casos de materiales metálicos, de bronce, por ejemplo, que están en la parte superior, ¿no? Es eso, el alma del molde es el cuerpo interior, que es la parte oscura.
Y lo que se hace para terminar de armar el molde es colocar estos anillos. Esa parte no la vamos a ver, estamos hablando de un molde totalmente listo. El molde está completo. Solo les he contado un poco de la fabricación de un molde. Cae la masa, un rodillo presiona que la masa entre estas cavidades y luego son extraídas con esta faja. ¿Ven cómo salen las masas? Se extraen las masas de galleta o las galletas ya cortadas y luego se dirigen hacia el horneado. Entonces cae la masa cruda, tenemos un molde de presión, un rodillo, un molde rotativo y la faja de extracción o faja de extrusión. Y entra ya el proceso de horneado. Como les decía, lo que vamos a trabajar hoy es ver cómo hacemos para mejorar el tiempo que nos demoramos en cambiar este molde y colocarlo. Viene otro video para la explicación. Aquí está la masa precipitándose hacia la tolva. Ingresa aquí al molde de presión. La masa cruda va a inyectarse dentro del molde rotativo, lo vemos acá. Ven cómo empuja la masa. A la izquierda está el molde rotativo, aquí está el molde de presión. O extrusor, también se le llama. Y ese molde extruido empuja la masa hacia el molde rotativo. Vamos a avanzar un poco más. Y aquí está la extracción de la galleta. El molde libera la galleta a la faja central. Y luego va hacia el horneado. Bien. Recuerden, esta es una toma muy buena para ver la amasadora, el molde de bronce o con el alma de flon. La masa cae aquí, salen las galletas generadas. Vamos a cambiar este molde. Para eso vamos a utilizar un tecle. ¿Qué es un tecle? Caso no lo conozcan, un tecle tiene esta estructura. Vamos a utilizar uno que es de un tecle móvil. De esta forma, vamos a usar este tecle. ¿Cómo funciona? Vamos a colocar eslingas o vamos a izar el molde de los extremos. Es decir, vamos a colocar una soga a este extremo, una soga a este extremo. Vamos a cuadrar el tecle aquí. Vamos a izar el molde y luego lo vamos a colocar en otra ubicación. Nuevamente vamos a colocar las eslingas o los extremos en el molde que está en la parte posterior. Lo izamos y lo montamos aquí nuevamente. ¿Sí? Pero aquí está el molde atrás, como les había mencionado. En esta parte acá está el otro molde listo para cambiar. Acercamos el tecle, izamos el molde que pesa bastante, lo posicionamos encima de esto, y ya si esto ya está vacío, porque ya retiré el molde anterior, dejo caer o ubico el molde diferente. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Consulta todo claro con la explicación? Vamos a ver la operación de cambio de molde de galletas. ¿Sí? ¿Todo claro? Para continuar. Bien. Entonces avanzamos. ¿Qué más tenemos? Esta es la línea. La tolva principal aquí está de masa. La masa tiene algunos transportes, ¿ok? En algunas actividades que ustedes encuentran se va a hablar sobre limpieza de tolvas, de fajas, y aquí está la actividad central. Vamos a cambiar este molde por otro. Sacamos este molde, lo izamos. Este es el rodillo extruido que les comenté. Esa es una imagen del molde. Sacamos el molde, colocamos el otro molde y esa es la actividad de cambio. Hay 3 personas que trabajan en la línea. Un operador, un operario 1 y un operario 2. Los 3 son capaces de hacer las mismas actividades. ¿Está bien? Y lo que ustedes han tenido oportunidad de revisar es esto. Esto es lo que está colgado en Paideia. Estas son las actividades que se tienen que hacer. Algunas son internas y otras son externas. Yo no las he clasificado, lo tienen que hacer ustedes. Siempre y cuando tenga un sentido lógico. Estas son las actividades que hoy está haciendo el operador. Esas son las actividades que hoy está haciendo el operador 1, operario 1, y esas son las actividades que hoy hace el operario 2. Cada una de estas filas vale 5 minutos. Es decir, que esta actividad que tiene 2 filas vale 10. 5, esto que tiene 2, 10 minutos. Esta tiene un tiempo al igual que la suma de todos estos, ¿no? Cada una de estas filas es 5 minutos.
De tal forma que al final tengan 170 minutos acá y 170 minutos acá, que es el número de fila. Yo le estoy dando directamente el dato, cada uno vale 5. Cada uno de estos niveles vale 5 minutos. Lo que tienen que hacer es, recomendaciones, fase 1, separar interno, externo, reorganizar, reordenar, redistribuir, lo que ustedes crean necesario, siguiendo un orden lógico de acuerdo a la información que yo les he dado, para que el tiempo del cambio sea lo mínimo posible y la línea arranque rápida. ¿Dudas, consultas después de la explicación que les he dado? ¿Está todo claro? ¿Está sencillo entonces? Bien. De la misma forma que en las ocasiones anteriores, yo los voy a ir acompañando a los espacios. Trabajen en equipo. ¿Tienen dudas o algo? Adelante. Hay actividades que necesitan que se hagan en simultáneo por 2 personas. Les he contado cómo debe hacerse. Si ustedes creen que deben asumir algo para resolver el problema, no hay ningún problema, siempre y cuando tenga un orden lógico. ¿Está bien? Así que les he tratado de dar la mayor cantidad de información para que ustedes puedan interiorizar. En la presentación que está publicada en PyDay están los links. Si quieren repasarlo, lo pueden ver. Y el Excel también está cargado en PyDay, así que ustedes quieren nuevamente revisar el diagrama y con el Excel sobre lo que más van a trabajar. Bien, entonces dicho esto, y mientras quizás alguno de ustedes se aventure a realizar alguna consulta, estoy armando ya los grupos. Estamos en el grupo 3 y estamos en el grupo 4. Todo claro entonces. Los tiempos y las actividades son casi reales, ¿sí? Es información de un caso real. Me falta, Valeria, no me has comentado en qué grupo estás, y Eric tampoco, el resto ya está asignado. Voy a tratar de trazarlos para poder asignarlos. Bien, equipo, tienen toda la información, trabajen con esmero, al igual que en las sesiones anteriores, hemos dado un contexto teórico súper rápido, el caso lo resuelven ustedes con los conceptos que hemos visto, yo los voy a estar acompañando, y antes de cerrar la sesión, nos volvemos a reunir para revisar y quizás compartir lo que alguno de los equipos haya terminado. Bien, sin más que decir, por favor, pueden iniciar las sesiones, se les debe estar llegando ya dentro de poco la invitación para que puedan acceder. Excelente. Entonces, trabajen en equipo, por favor. Pueden ir aceptando ya las sesiones, aprovechemos el tiempo al máximo. Profe, por si acaso, de mi celular sí tengo la invitación, así que voy a entrar por ahí. Estoy en grupo 2. Vale, vale. Igual el otro ya le he mandado el 2. Ya, gracias. Gracias, vale. ¿Cómo nos fue? ¿Bien? Pues está muy difícil. Ya, está bien. He visto que ya han trabajado bastante bien, ¿ah? Sí, sí, es laborioso. Así es en la realidad de equipo. Para llevarlo bien es difícil. La teoría suele ser a veces un poco más sencilla. Les voy a dar algunos tips que les di a algunos grupos. Bien, repasamos rápido estos y les muestro rápidamente cómo solucionó el equipo el problema. Y uno de los grupos, me parece que el 6, estaba bien cerca de la solución. Ya, esa es una situación que ustedes tienen. ¿Ven? Interno y externo. En este caso, ¿cuánto tiempo para la línea? Les había hecho esta pregunta a algunos grupos. ¿Cuánto tiempo para la línea aquí, en ese primer escenario? 25 minutos, ¿no? Bien, Franco. ¿Y en ese escenario cuánto para? 20, ¿no? Ahí creo que Julio también se había dado la respuesta. ¿Qué es lo que está pasando? Que en el primer caso yo tengo un tiempo mayor porque el operador, pensamiento tradicional, es el único que puede hacer el cambio, así que le he dado las internas a él. Hay 4 internas en todos los casos, pero aquí está sobrecargado y el tiempo de parada es de 25. Es lo que habíamos visto en la diapositiva, solo que ya he visto en... Y aquí lo tengo en 20, ¿por qué? Porque he dividido las internas en 4. Ya eso sobrecargado al operador, y como tengo 3, tengo a 4 aquí, ¿no? Solo uno hace 2 actividades, y el tiempo reduce. ¿Qué es lo que deben usar ustedes? Una combinación de estos 3 escenarios.
Miren cómo aquí he separado las internas, en los tres casos, al inicio, al centro y al final. Y en los tres casos, ¿cuánto tiempo para la línea? ¿Equipos? 10. Solo 10. Solo el tiempo de las internas. Algo para reforzar. Que sea una interna o una externa, la actividad depende no de qué pase mientras se ejecute. Por ejemplo, si yo estoy barriendo, pero la línea está parada, eso no lo hace interna. Que sea interna o externa depende de si es que se necesita parar o no la máquina cuando haga la actividad. ¿Ok? La pregunta para cada actividad que ustedes hablan es, ¿para hacer esto necesito parar la planta, la línea, el proceso? ¿Sí o no? Y en función de eso deciden si es interno o es externo. Ya. La secuencia, sí, debe seguir un orden lógico. Por eso es que les di el contexto de los videos y las tareas. Tiene que tener un orden lógico. Yo aquí las he cuadrado de tal forma que no me preocupó por el orden. Pero resumido lo que se debe buscar es clasificar y distribuir las internas en prioridad. Me interesa que cuando yo esté haciendo internas todos se enfoquen en esto para reducir el tiempo de la parada. En el óptimo, todo va a encajar. En el óptimo yo voy a tener las actividades internas perfectamente cuadradas, ¿no? Espero que haya respondido a tu pregunta. ¿Hasta aquí alguna duda de los tres escenarios? ¿Entienden la lógica de cómo pasan de la clasificación, la repartición sin ordenar y luego una repartición ordenada, que puede ser al inicio, al final o al centro, pero en cualquiera de los casos, tú tienes 10 minutos de parada en esos escenarios? ¿Hasta ahí todos claros? ¿Sí? Más claro con lo que les estoy mostrando ahora, equipo. Por favor, valídenme para mostrarles una cosita más en los últimos 2 minutos que den. ¿Todo bien, no? Entonces eso es lo que se debe trabajar. Bien. Gracias, Madrid. Ahora, este es el mismo caso que ustedes han tenido, pero lo hizo un equipo de educación continua. Bien, les voy a mostrar rápidamente. Desorden muy similar, es el mismo caso, me parece, le hemos olvidado pocas cosas. Clasificaron, comienzan a hacer simulaciones y miren lo que comienzan a hacer. Comienzan a repartir tareas. Mira, los tres tienen repartición de tareas. Comienzan a eliminar tiempos muertos. Y luego comienzan a lograr esto. Miren lo que han hecho. Internas, en simultáneo. O sea, todas las actividades internas que habían trazado aquí, las han dividido para que los tres se enfoquen en ello. Y las externas las han repartido. ¿Cuál es la reducción? Que si antes la línea se demoraba 170 minutos, como habíamos visto en el trabajo, aquí la línea solo está parando el tiempo de las internas, que sería en este caso 65 minutos. Porque han repartido las internas. En este caso, este equipo ha seguido una estructura de este modelo. Externa, interna y externa. No, Ayrton, no les voy a pasar la solución. Ustedes van a tener que enviar la solución. Pero la idea es de que ustedes clasifiquen y organicen el trabajo. ¿Vale? Van a tener hasta el próximo jueves Sí, hasta el próximo jueves 8 de la noche. ¿Vale? Próximo jueves 8 de la noche. De la misma forma que hemos venido trabajando. Me envían los trabajos que hayan elaborado. Los reviso y si tienen alguna duda, igual me pueden contactar, me escriben, no hay ningún problema. Tienen mi número, creo, y si no, también mi correo. Me escriben y los ayudo, no hay ningún inconveniente, ¿vale? El jueves a las 8 cerramos, lo reviso y seguramente le voy a pedir a uno o dos equipos que compartan que la solución ha sido muy buena para que todos aprendan. Bien, dudas finales, equipos, para terminar ya el día con la sesión del día de hoy, que espero que les haya agradado. Sé que el caso es un poco más retador, conforme avancemos, los casos van a ser un poco. ¿Todo bien entonces?
Bien, equipo, espero que les haya gustado la sesión de hoy. Muchas gracias por las participaciones que hemos estado viendo, también la dinámica de los grupos. A veces los escucho, no los quiero interrumpir, pero siempre estoy viendo cómo trabajan y cuál es la dinámica. Les reitero, tienen hasta el próximo jueves 8 de la noche para enviar los entregables. Revisamos qué bondades tiene uno u otro trabajo que haya realizado. El día de viernes revisamos eso y entramos a otro tema. Vamos a hablar ahora de mantenimiento productivo total. Tema también súper interesante. Bien, equipo, no les quito más tiempo. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Verdad. La próxima sesión es feriado, ¿verdad? Permítanme revisar en el calendario académico si está considerada la sesión, y si no, cualquier cosa yo les escribo, ¿vale? Yo les hago saber por correo a través de Pedro. Que tengan buenas noches, no les quito más tiempo. Cuídense bastante, espero hayan disfrutado la sesión del día de hoy. Que estén bien, buenas noches. Gracias a todos por participar.